Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Buenas tardes a todos. Estamos iniciando esta nueva aventura que es un podcast que se va a llamar Un Mundo Raro. ¿Qué se trata este podcast, o este video podcast, o este político podcast que queremos hacer? Generar debate, generar diálogo, generar ideas, generar contrastes sobre el ejercicio del poder, sobre la política, sobre el comportamiento humano, sobre la mezquindad humana en la búsqueda del poder y sobre los actores nacionales, internacionales, locales, municipales, siempre con una intención de generar polémica, generar debate, generar diálogo. ¿No? ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos perfectamente presentes de cada uno, entonces. Miguel Serra Fibrera, a sus órdenes. Eduardo Romero, mucho gusto, a la orden y encantados de estar aquí compartiendo el cafecito y la comenta. Pues empezaría yo preguntándoles a ustedes, para ustedes, ¿qué es la política? Hay gente que dice que la política es meramente la búsqueda del poder. Hay gente que la política habla de un grupo de personas que buscan resolver los problemas de todos. Para ti, Miguel, ¿qué es la política? No hay un concepto más polisémico y más difícil de definir a veces que el de la política, pero si nos vamos a la raíz, a mí me gusta quitarle las hojas a la cebolla e irme al centro de lo que para mí es la política. Para mí es toda aquella actividad que tiene como fin la búsqueda del poder, entendiendo por poder la capacidad de influir y de, pues, someter a los demás, ¿no? Cuando digo someter, no necesariamente nos vamos por actos de violencia, sino por actos, pues, más persuasivos, ¿no? Al final de cuentas se busca que una realidad que tú vienes arrastrando se transforme para cambiar esa realidad o que esa realidad se conserve. Entonces, desde ese punto de vista, el poder tiene esos dos fines: transformar la realidad para conservar una realidad que me es positiva, que me ayuda, que me conviene, o para transformar una realidad a la que cual quiero yo llegar para satisfacer intereses propios, colectivos de la comunidad, etcétera, ¿no? Si viene siendo, como dice Miguel, pues es la búsqueda del poder. ¿Tú crees que la política solamente debe estar en manos de los políticos? Bueno, independientemente de la pregunta que me hiciste, pues, yo creo que la política es una actividad polifacética, ¿no? Es decir, que tiene varias fases, tiene varias caras y varias concepciones, ¿no? Entonces, cada una de las concepciones son válidas porque cada quien debe interpretar y concebirlo como lo percibe, ¿no? Muchos dicen, bueno, pues es la búsqueda del poder, como lo plantea también aquí Robert Greene en su libro de las 48 leyes del poder. Yo me quedo un poquito más romántico y yo pienso que la política es aquella actividad que nos lleva a buscar acuerdos, a dialogar, a participar, a inclusive activarnos en cualquier actividad que sea en beneficio de la comunidad. Aquello que nos hace participar, dialogar, acordar en lo colectivo, para un fin colectivo, para un fin común. Y dices tú, pues es válido que la política esté en los políticos. Yo pienso que todos debemos de participar. A lo mejor los políticos participan de manera mucho más activa, por eso son políticos. Pero los políticos no son marcianos, ni son entes de otros planetas. Son ciudadanos como tú, como yo, como cualquiera, que se interesan, quiero pensar, en un bien común y que desean participar en la vida pública.
Somos ciudadanos, al final del día los ciudadanos tenemos que participar y tenemos que estar activos en la Y política. al final del día todo lo que se hace desde la política que nos afecta en la vida diaria, ¿no? Los precios, los baches, La seguridad, el agua, la seguridad, los las impuestos. políticas públicas, las vacunas, los impuestos, todo nos afecta. Entonces, por lógica, no nomás hay que dejárselo a los políticos, sino todos tenemos que participar. Me acuerdo una frase que decía un candidato a alcalde que llegaba a los pueblos y decía, a ver, la política esa es el que todos busquemos resolver lo que es de todos y entre todos, ¿no? Muy correcto. Y creo que tiene razón. A ver, yo voy a diferir un poquito para tratar de meterle sal y pimienta al debate. El ideal es de que todo el mundo participe, que sea de libre acceso a la acción política a todos los ciudadanos. Si ahorita más o menos coincidimos que la política es la búsqueda del poder, y por poder entendemos la capacidad de influir, de persuadir, que los otros hagan lo que nosotros queramos. Así es. Ya el para qué quiere el poder la gente, pues es algo personalísimo que se ve en la acción política. Una cosa es una campaña, decir que quiero el poder, y otra cosa es ejercer el poder. Y ahí yo creo que no necesariamente todos los ciudadanos están capacitados para entrar a la cosa pública. Si bien es cierto, ahorita están de moda los outsiders y tenemos a un Donald Trump que vino y movió el tapete político en Estados Unidos, eso no significa que le hace bien a la actividad política o a un sistema político, porque se tiene que conocer a lo que se va, se tiene que conocer las limitaciones de la política. Puedes caer en un voluntarismo donde tú crees que al llegar vas a cambiar las cosas de manera radical y encontrarte con una serie de resistencias, con una serie de limitaciones que el trastocarlas de manera burda o brusca puede hacer caer el sistema. Entonces, creo que la política debe ser, cuando digo debe ser, no es en un aspecto limitativo, sino para todo aquel que sienta una necesidad de contribuir a su comunidad, pero que también tenga una capacitación a lo que va, ¿no? Entonces, lo que suena trillado es eso de que hay que tener experiencia para ejercer el poder, porque muchos piensan que la experiencia los puede en contra, porque ya se sabe todos los recovecos, porque ya se sabe cómo burlar la ley, en el imaginario general. Pero lo que tú dices, alguien sin experiencia puede tomar una decisión que le pegue en la torre a... No necesariamente. Mira, también al final del día, a mayor participación, quienes se encuentran en la política, quienes deseen incursionar o quienes deseen estar ahí metidos, inmersos, a mayor participación tenemos una mayor pluralidad de ideas. Nosotros no somos poseedores de la verdad absoluta, ni tampoco los que están más capacitados. Es decir, ¿cuál es el sentir real de una población, de una nación, de un estado, de un municipio, de una comunidad? Tenemos que tener ese tipo de sensibilidad. ¿Y por qué? Te voy a interrumpir. Entonces, ¿por qué cuando estamos en campaña? Porque esa es la lógica. Una sola visión de las cosas no tiene la solución integral de determinado tema. Voy a poner el tema de la seguridad. Puede haber una visión social, puede haber una visión técnica, puede haber una visión estratégica, puede haber una visión roja, azul, verde, que se complementen para resolver el problema de la seguridad. Pero ¿por qué en campaña? Es pregunta, nomás lo pongo ahí para meter. ¿Por qué en campaña se nos vende o se le vende al ciudadano que hay una sola solución a este problema que viene desde el partido X y nadie la tiene y los de frente no saben? O ellos no saben, nosotros sí sabemos. Cuando hay temas que tienen que tener la opinión de todos o la visión de todos. Porque en un sistema democrático donde van a competir varias opciones para llegar al poder, entra mucho aquí el juego de la mercadotecnia barata de diferenciarte a costa de lo que sea de tu oponente. Y el análisis de los mercados. Sí, ¿A qué mercado vas? Así es. Y no necesariamente todos los mercados tienen la capacidad de discernir X o Y problema. Sin embargo, yo sí quiero dejar muy claro que yo no me refiero que un ciudadano, un individuo que quiera entrar a la política tiene que ser un erudito en tal o cual tema. Tiene que estar preparado y tiene que juntarse con personas que sepan más de él para tener una visión
académica, teórica, práctica de los problemas políticos, administrativos a los que hay que enfrentar, pero sí tiene que haber una escuela, una preparación a lo que va, porque la política no es una ciencia exacta. La política no son matemáticas puras. Y las escuelas de preparación serían los partidos. Son los partidos o la vida comunitaria, la lucha comunitaria por algún movimiento, etcétera. Pero sí tiene que entender que la política tiene sus limitaciones, que es más un arte, el arte de lo posible, que la capacidad técnica de llegar y cambiar una realidad cuando hay una serie de resistencias que la tienes que administrar políticamente y que no necesariamente te van a llevar al puerto donde tú en tu cerebro, desde tu individualidad, crees que vas a llegar. Por eso el voluntarismo político es lo que mata a los outsiders cuando en una campaña pues se diferencian, traen un expediente intachable, no hay críticas, es nuevo en el ecosistema político, pero a la hora de enfrentarse a la realidad política pues no saben qué hacer y ahí empieza la frustración, ¿no? Claro. Oye, y se oye así muy romántico todo lo que estamos platicando, ¿no? Volviendo a la palabra romanticismo, pues habla del ideal, pues, ¿no? De que debe haber una participación, pero también con una preparación, con ciertos niveles de conocimiento de algunos temas. Pero, entonces, ¿por qué la política tiene una connotación negativa? Es universal, es en todos los países, en todos los tiempos. En algunos países hay que reconocer que los políticos son mejores vistos que en otros, porque obviamente hay mejores resultados. Yo siempre he pensado que la política es un reflejo de la ciudadanía y es como un efecto catártico echarle la culpa a los políticos de la miseria que a veces los mismos ciudadanos representan. El tipo de político que tenemos es el tipo de sociedad que tenemos. Totalmente. Esa separación que hacen analistas, mismos políticos, observadores, etcétera, no existe. Es un reflejo. Ahorita lo decía, fíjate, y me llama mucho la atención porque cuando platicamos así pues, en las pláticas, ¿no? De reuniones que tenemos con los amigos, con pláticas coloquiales, hablas y de repente hablamos de los políticos y entonces hablamos como si fueran, ahorita lo dije, como si fueran marcianos, como si vinieran de otro planeta y estuvieran hechos a otra horma, pues, ¿no? Cuando en realidad son ciudadanos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros y si llegan al final del día con honestidad, si llega una persona deshonesta a un cargo público en donde tiene poder, donde tiene presupuestos, donde manejan intereses públicos, pues ahí se nota a lo mejor más. Pero ¿por qué no pensamos también en el mecánico que te cobra piezas que no le metió al carro cuando tú se lo llevaste, o al doctor que te receta medicinas que no necesariamente necesitas? Que vas a tal farmacia que tiene el convenio. Porque tienes ese convenio, exactamente, o el carpintero que te hizo un trabajo y te cobró desproporcionadamente. Es decir, ese carpintero, ese mecánico, ese doctor, con esa base de honestidad que tiene, si llega a un cargo público, ¿qué es lo que va a hacer? Al final del día, repetimos, la política que nosotros vivimos, o los políticos que nosotros, como tú bien lo dijiste, es el reflejo de la sociedad que tenemos. Así de sencillo. Entonces, digamos, para contestarnos la pregunta inicial es, no solo los políticos tienen que participar en política, es de todos tienen que, a la medida de lo que cada quien, o sea, no estoy diciendo que la política es la política partidista y el juego electoral. Hacer política es tener una actitud crítica de la realidad de tus gobernantes. Totalmente. Desde participar en las decisiones en el seno de tu familia, hasta participar en tu colonia. En las empresas se hace política, se hace política en la familia, se hace política en las sociedades civiles. Toda relación con un poder que termina por someterte, ya psicológicamente, coercitivamente, etcétera, es una forma de hacer política, ¿no? Entonces me voy a brincar a otro tema. Ahorita mencionaste el libro Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene. Y ya entendiendo esto que acabamos de hablar, voy a poner aquí la ley número 1 de este libro de Robert Greene,
de las leyes del poder. Me voy a atrever a leerla y abro la reflexión con ustedes. Y viene esto porque, bueno, ahorita leamos el entrepreneur. Él dice, del libro de Robert Greene, de las 38 leyes del poder. Ley número 1. Nunca le hagas sombra a su amo. Esfuércese siempre por lograr que quienes están jerárquicamente por encima de usted se sientan cómodos con su sensación de superioridad. No permita que sus deseos de complacerlos o impresionarlos lo induzcan a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad, ya que ello podrá generar un efecto opuesto al deseado, es decir, inspirar temor e inseguridad en sus superiores. Hágalos parecer siempre más brillantes de lo que en realidad son y accederán a la cumbre del poder. Ahorita me vino la idea de esto porque tú dijiste, lo ideal es rodearse de gente mucho más capaz. ¿Por qué? Para lograr resultados importantes. Pero ¿qué tal, tomando en cuenta la ley del poder, que te rodeas de alguien más capaz, que te genere seguridad y lo que tú quieres es un comité de aplausos, pues para que te sientas muy a gusto en el ejercicio del poder? ¿Qué les dice esta ley a ustedes? Ya el simple hecho de hablar de Robert Greene en las 48 leyes del poder, pues ya es un tema complicado, ¿no? Complicado porque es sumamente pragmático los planteamientos que se hacen en el libro y te viene arrastrando desde el Sun Tzu en el arte de la guerra y el Maquiavelo, el príncipe, ¿no? De Nicolás Maquiavelo, pero aquí yo veo una contradicción en lo que plantea Robert Greene, porque dice las 48 leyes del poder, y en la primera ley él nos habla de cómo acceder al poder, no del poder en sí. Entonces esto me llevaría a mí pensar que el consejo se lo está dando a quien quiere acceder al poder, no quien lo posee. Entonces, más bien mi planteamiento sería, o a lo que me lleva a pensar esto es, quien lo ostenta, cómo pudiera no caer en esto de decir, en el sentimiento mezquino ese de decir, me siento acorralado por un súbdito o por alguien que está subordinado a mí, me siento amenazado, ¿cómo no caigo mejor? ¿No? Esa sería mi pregunta. ¿Qué es lo que tendría que hacer quien ostenta el poder? No quien lo quiere, no quien se lo quiere arrebatar, pues, ¿no? No sé si me explico el punto. Para mí, fíjate, el sentido de esta ley va dirigida al quien está detentando el poder, al quien lo está conservando, al quien lo tiene en la mano, más que al que va a acceder. No más que es una lectura inversa. Es una lectura inversa, exactamente. Obviamente todo lo que nos dice esa primera ley, pues es la capacidad, podemos decir así, mezquina, veleidosa, taimada, de acomodarte a las distintas situaciones cuando te estás relacionando con alguien que tiene poder, o si quieres estar cerca o gravitar en torno a ese poder, quieres estar cerca de esa persona, o eventualmente quieres desplazarlo de esa posición de poder. Entonces, eventualmente. Así es. Pero yo la tomaría como un mensaje al quien está detentando el poder de que no caiga en los comités de aplausos, que no caigan en las alabanzas fáciles, que se rodee de gente más inteligente que él y que esté consciente que siempre por esa misma posición de estar administrando un poder lo hace ser presa de su misma condición humana en el sentido negativo del ego, de perder el sentido de la realidad, subirse un ladrillito. Entonces, es una ley que, si bien es cierto, pareciera que le está dando una receta a alguien que quiere acceder al poder. Yo creo que es un warning, no, una advertencia de esa persona que está dando el poder, que se cuide. Y ahí es donde volvemos un poco al principio. La persona que se dedica a la política tiene que los textos de poder son temporales. Y por ejemplo, son prestados, ¿no? Miguel, por ejemplo, a los gobernantes. ¿Cómo les aplica esto a los gobernantes? Porque de repente vemos gobernantes que sí se van con la pinta, ¿no? Es decir,
digo, a lo mejor quiero pensar en el gobernador que de repente se pone celoso de su secretario de Yo gobierno. esto lo veo muy claro en el gobierno federal. Yo en el gobierno federal veo un presidente que no tolera la más mínima sombra por parte de sus colaboradores, perfil bajo. Él es el que monopoliza el diálogo público y seguramente lo hace con una estrategia, ya que él es la persona que tiene la aprobación de la ciudadanía y no quiere soltar esos barcos, ¿no? Dice el dicho, los buitres se comen a los muertos y los aduladores a los vivos. Todos hemos visto, tú lo dices ahorita, lo ves con el presidente, todos los hemos visto no, sí, con claro. alcaldías, con dirigencias de partidos, con ese no entender, esa es la clave, ese no entender que ese efímero el tiempo que va a estar dirigiendo algo, ese no entender de que tienes fecha de salida y que del día uno debes de pensar cómo quieres salir, ¿no? Pareciera que hay una poción mágica que el que llega parece que cree que va a ser eterno ahí, ¿no? Y luego termina por rodearse que son muy oportunistas. No, muy talentosos incluso. Las que usted diga, señor presidente, no, estuviste, pero esa bailada que te hiciste en la colonia fue espectacular, todo el mundo te aplaudió. O sea, los empiezas a esperar la realidad. ¿Y a quién le afecta eso? Al ciudadano. Porque luego quien está tomando las decisiones, está tomando decisiones sobre una realidad que no es la de la ciudadanía, ¿no? Tú el otro día te vi comentar en un café que a ti te tocó, y me gustaría que compartieras ese ejemplo, de cuando tú estuviste como particular un alcalde, una práctica al revés, que era poner al alcalde en su realidad, pues, ¿no? Sí, pero todo eso va a depender de lo que traiga el gobernante en su entraña. Hay diferentes dinámicas para tratar de atemperar o amortiguar esta sobreatención que de repente tiene un individuo, un ser humano que llega a una posición de poder donde nunca ha estado, donde tiene los recursos, donde tiene la prensa, donde todo el mundo le dice que es guapo, le dice que es guapo, bla, 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 bla. Y hay muchas estrategias para eso. Siempre es importante tener un consejo político que le hable con la verdad al gobernante, que es lo que yo experimenté con varios alcaldes, donde esté dispuesto el gobernante a enfrentarse con críticas duras, críticas de verdad, críticas que van a simbrar lo que él en algún momento cree que está construyendo de manera muy sólida. Y ya dependerá de cada gobernante y de los que lo rodean, de los que lo llevaron al poder, si quieren implementar estas estrategias. Pero el efecto porque el poder, bien dicen que es un afrodisíaco que nubla la mente, el efecto no nomás es con el titular que está detectando determinada posición, es con todos los que gravitan a su alrededor. Todos en su justa dimensión. Así todos pueden perder la cabeza, pueden perder la noción de lo que se está haciendo y caer pues en una vorágine de errores que los va a llevar a fracasar desde el punto de vista político. Entonces, yo creo que la capacitación es muy importante cuando se va a hacer una exposición de estas y decirle a lo que se van a enfrentar. Y seguramente hay unos equipos que lo hacen, otros no tanto, aprenden sobre la marcha, pero siempre es importante tener esa visión crítica que incomode al que está está tomando decisiones, lo que está en el poder, porque a la postre se agradece, ¿no? Y más que la capacitación, a lo mejor la claridad, la visión del liderazgo, pues, ¿no? Hacia dónde quiere llegar y por qué quiso ser alcalde, por qué quiso ser gobernador. Así debería ser, pero hay equipos que se conforman desde un inicio, que ya vienen torcidos desde el punto de vista ético, moral, desde el punto de vista de qué es lo que quieren, los objetivos que quieren, y ahí ya no puedes hacer nada porque no hay por dónde. Sí, una mercadotecnia política que te dice, oye, este es muy simpático y está muy guapo y habla muy bien y habla muy bonito, pues sí, pero no te diste la tarea de averiguar por qué quiere acceder al poder, por qué quiere ser presidente municipal, por qué quiere ser gobernador, por qué quiere ser presidente de la República, por qué quiere ser diputado.
Y ahí es donde nos encontramos a los verdaderos liderazgos. Un verdadero liderazgo, y me regreso a la primera ley, un verdadero liderazgo debe tener en cuenta que se debe de rodear de gente capaz y que no debe de sentirse amenazado por quienes se desarrollan inclusive profesionalmente mejor que él. Si él los impulsa, él se hace más grande, pero es bien difícil estar, tú lo viviste muy de cerca y yo también en otra administración, cómo de repente envolvemos a los personajes que poseen el liderazgo y les hacemos una ficción, ¿no?, de la realidad, y los hacemos que vivan en un mundo raro donde ellos son todopoderosos y son muy guapos y hablan muy bonito y todos los días se visten muy bien, qué bien te ves. Es bien difícil lidiar con eso. Si no tienes la claridad y de tu objetivo, de hacia dónde quieres llegar y el por qué quisiste estar ahí, invariablemente te vas a perder en esa burbuja. Hace algunos años me tocó dar una plática de aspirantes a diputado. Y así de boca de jarro le pregunté así, güey, ¿tú quieres ser diputado ahora? Sí, ¿para qué? El para qué no lo tenían claro, güey. Titubearon. El chiste era llegar, pues, ¿a qué quiero llegar? Ahora, y cuando la respuesta sincera es por dentro, a quien le preguntaste es porque quiero ser, cuidado. A ver. Qué peligroso. Sí, pero este no es un concurso de buenas intenciones. La política, el ejercicio de la política, el llegar al poder es una lucha. Y ahí, para llegar y conquistar esa posición, es como en el amor y la guerra. A veces todo se vale. Se vale a veces decir medias verdades. Se vale meter el pie. Se vale tener información para chantajear. Cuando digo se vale, no quiere decir que estoy de acuerdo, pero es un fenómeno que se da en todas las luchas políticas de la humanidad. Entonces, no necesariamente llegan los mejores. Ahora, si la persona no tiene esa entraña, no tiene esa formación, por lo menos que se rodee de gente capaz. Sí, ¿no? Así como Alejandro Magno, pues, en algún momento tuvo algunos filósofos, me parece que era Aristóteles, el que lo ayudaba en su formación. Pero es un recurso que ya depende mucho de la persona y de quienes rodean a esa persona que va a acceder al poder, ¿no? Ahorita mencionabas al presidente, ¿no? Empiezan a salir otra vez encuestas, viene el tema de la... Bueno, estamos pasando el tema de la pandemia, las vacunas, la economía. Y recientemente, hoy, precisamente salió una encuesta donde cambiaron un poquito los números. ¿A qué se debe? Pues, al desgaste natural, es decir, todos sabemos que el primero, segundo y tercer año es la bonanza de cualquier gobernante de los 6 años. Después del tercer año empieza, digamos, la dinámica del poder es así, los primeros 3 años los da para arriba, los últimos 3 los da para abajo. Este presidente obviamente tiene la mayor popularidad y aceptación de cualquier otro presidente. Bueno, eso pareciera, pues eso es la percepción. ¿A qué se deberá en este movimiento, en los movimientos de los números? Yo creo que es multifactorial. Debo decir una cosa, a la oposición política, ¿no? A la oposición formal del partido. Que yo creo que está haciendo lo correcto, ¿eh? Ese estatismo, esa pasividad ante un monstruo como Andrés Manuel López Obrador, creo que está haciendo lo correcto, pero adelante. Y no, simplemente yo sí creo que es multifactorial. Sin embargo, sí hay un suceso que detona en gran medida esta caída del 7.7% en la aceptación, algo así, ¿no? ¿Dónde salió? ¿En Roy Campos? No, creo que fue Reforma, no sé. Sí. Alguien lo midió por ahí, sí. Y yo creo que sí tiene que ver con el tema del hijo, ¿no? Del hijo desobediente. ¿Por qué? Pues es sintomático. Sí, de verdad, le pegan un gran golpe al presidente de la República cuando en su discurso él siempre ha mostrado temas de austeridad y de honestidad y de no hacer cosas que sean sospechosas y hablar de los hijos, de los políticos, que los hijos les pegan a las familias y cuando se comportan mal, ¿no? O cometen actos de corrupción, esto les llega y les pega a las familias, y de repente pues se muestra
a su hijo, como se mostró, y con una historia pues que realmente no creímos, los mexicanos no la consumimos esa historia, y hay una disonancia cognitiva entre lo que él dice y lo que está haciendo, al menos en el seno de su familia, pues no al interior de su familia. Entonces hay una serie de contradicciones que esto al final del día el pueblo pues lo consumimos y lo discernimos en nuestro haber, y pues ese es el resultado, ¿no? Esa caída. Para ti lo interesante fue ese Sí, tema. definitivamente sí. Mira, para mí el principal culpable de esta caída, obviamente está lo del hijo que viene a destruir una narrativa que se venía construyendo, los impolutos, los honestos, a carta cabal, etcétera. Pero yo creo que hay algo más de fondo y que es algo cíclico en cualquier gobierno, que es el desgaste. O sea, en los países, en las democracias donde hay transmisiones del poder que tienen un periodo finito, son muy normales estas curvas ¿cómo le podríamos llamar? En una A mayúscula. Así es. Entonces, pero esta sí está muy pronunciada. Siempre tienen una... Sí. Ese fue un golpe. Yo creo que fue un golpe de un adversario, o sea, un golpe con Bajaste casi 8 puntos. Lo tienes que pegar eso. Pero eso lo tienes que pegar a cómo esté la economía. Eso lo tienes que pegar a cómo está la inseguridad. Entonces, todo eso en las emociones del ciudadano, que no ve resultados, a pesar de que los viejitos, los mayores estén recibiendo ayudas y sea un gran aliciente para las familias. Por otro lado, pues ves que él mismo, al hablar tanto, porque yo siempre he dicho que la mañanera va a ser su Waterloo, y también ahí como que debería de leer un poquito más otros autores del pragmatismo político, de que no hay que hablar tanto, o sea, es un presidente que habla de más. Cualquier asesor te va a decir que en política hay que hablar lo estrictamente necesario referente a un problema determinado, ¿no? Así es. Entonces aquí tenemos un presidente que es un showstar, es así algo como Trump, que pareciera que es un outsider, aunque es parte de la clase política de hace mucho tiempo, y nos da show mañanero para mucha gente que veo que ya se está desencantando, sobre todo aquellos adictos a Morena que pareciera que se iniciaron en su visión de la política en esta coyuntura, que creían que esto iba a ser eterno. Y lo único cierto es que esto es como la ley de la gravedad. Tarde o temprano todos los políticos, todos los que están en el poder van a caer, y es parte de un evento cíclico que yo creo que ya empezó, ayudado en mucho por la incontinencia verbal y la falta de resultados que mucha de la gente ve y que hace caja de resonancia a pesar de las ayudas sociales. No será que los asesores ven, porque también hay que decirlo, la popularidad, la fuerza de Morena en esta cadena es él, ¿no? Él es el que creó el partido, él es el sostén del partido, su popularidad es que le da mucha fuerza al partido. Y como enfrente, en términos estrictamente políticos, partidistas, no ven ellos de adentro, y la misma ciudadanía no se da ahorita, ve en los partidos grandes, digamos así, una alternativa real. Emergiendo MC, pero ya los otros partidos no ven una alternativa real, pues básicamente está solo. Está solo en el escenario. Puede equivocarse, puede sufrir el golpe que sufrió. La verdad, bajó, pero sigue estando muy elevada su popularidad. Entonces, tiene una posición dura, pero frente no hay. A ver, yo ahorita lo comentaba. Yo creo que la oposición está haciendo lo correcto, dejar que el adversario se enruede con su propia cola. O lo que más quisiéramos que tuviéramos una oposición que fuera más fiscalizadora, que fuera más propositiva, que llegara más a la gente. Sin embargo, el último evento político que tuvimos lo desdibujó de cuerpo entero y le dio la razón en la narrativa a AMLO con el PRIAN. Entonces yo creo que a partir de ahí
en estos 3 años yo creo que están haciendo estratégicamente lo correcto, dejar que el mismo presidente se haga bola solo y empiece a perder credibilidad, porque esto es insostenible. A pesar de que tienen una gran popularidad, eso no significa que el país vaya bien. Y tarde o temprano esas dos realidades, la de la popularidad y la de los resultados, va a ser coalición. Sí, eso de que no vaya bien depende de qué, pero de lo qué veas. óptica, Hay ¿no? gente que le está yendo muy bien porque si no recibía ayuda social, yo ahora recibo ayuda social, para esa gente que es la inmensa mayoría de los mexicanos. Bueno, para mí, les está en yendo las bien. democracias, el segmento social, la clase social que hace resonancia, es la clase media, porque hace resonancia hacia arriba y hacia abajo. Creo que el presidente ha abandonado totalmente a su suerte. Es lo que yo percibo. Sí, pero independientemente de eso, yo creo que también hay una parte crucial en esto. Es decir, la ciudadanía necesita una oposición. Tú hablas desde el punto de vista de la oposición, aquella oposición que pretende acceder al poder, para arrebatar el poder. Pero a lo mejor el ciudadano está pensando en, nos hace falta la oposición porque hay muchas cosas que se están haciendo y nadie las está señalando. Y al final del día, quien está perdiendo es la ciudadanía. Pues. Al no haber oposición, quien pierde es la ciudadanía. Hace falta más partidos políticos, menos partidos, hay representatividad con los que hay. Lo dices porque aquí en Sonora que a ver. En Sonora y en todo el país, pero en Sonora concretamente hubo una solicitud de 3 o 4 nuevos partidos políticos. Y esto viene esta pregunta: los que hay no representan, urge más partidos, es más cara la democracia o es de las democracias más cara. ¿Dónde está la representatividad de los partidos políticos? Tú ves las encuestas que cada cierto tiempo publica el Latinobarómetro y la calificación a las instituciones en México y promedio en América Latina, la mejor calificada, el ejército. Las peores calificadas, la segunda peor calificada, los partidos políticos, y la tercera peor calificada, los congresos estatales, los congresos nacionales, los diputados, los legisladores, que está ligado a la representación ciudadana, pero política partidista. Necesitamos unos partidos en Sonora. Yo vi muchas reacciones de políticos ya en partidos diciendo no quiero más competencia, casi tácitamente diciendo, cuestionando que hubiera más partidos. Pero por otro lado, uno ve los nombres de los que están buscando generar otros partidos. Y son los mismos. Y son políticos ya que han recorrido su mensaje. No lo pongo en positivo o negativo, sino es un hecho real que está personas que ya han participado en otros partidos buscando crear otros partidos. La pregunta sería, inclusive oficiados por otros partidos. ¿Puede ser? Una pregunta que cuál, los partidos políticos son instituciones de representación ciudadana o pueden ser modelos de negocio muy rentables. Son de las dos. De las dos. Es un negocio donde el reciclarse y el pactar con el que está en gobierno en turno, no necesariamente para perseguir un fin colectivo, sino para perseguir un fin patrimonial, se ha dado en todos los partidos. Pero yo creo que la pregunta va más allá. Si hay una solicitud de partidos que creen que pueden cumplir con los requisitos que marca la ley electoral y los cumplen, bienvenidos. Maestro de eso fue el PRI, que en cada elección, cada 3 años o cada 6 años inventaba partidos nuevos. De esta práctica se ha distorsionado mucho. Tú dices, pues es que este partido tiene esta representación porque nosotros buscamos esto y te das cuenta que no es cierto. Te das cuenta que son partidos satélites que están rondando o gravitacionando alrededor de un partido X. Lo ideal es de que entre más partidos haya, pues se supone que hay más participación. Lo que la gente se tiene que preguntar, ¿para quién trabaja el partido? Que ahorita estamos en una crisis de identidad, en una crisis ideológica en los partidos. Eso lo venimos arrastrando desde que se acabó la Guerra Fría, pero se hace evidente ahorita. ¿Por qué? Porque ya
no hay grandes causas por las cuales luchar que no sean las económicas, que no sean la cuestión de la seguridad, que no es una cuestión de ideología, sino es una cuestión de eficiencia, la ecología, etcétera. Ya no hay esas grandes ideologías de dos modelos políticos e ideológicos diferentes. A lo mejor en el aborto, a diferenciación con los progres, todavía se puede conservar algo de ideología, pero en general, para llegar al poder y tener más impacto en la masa, hasta los mismos que son proabortistas o que son progres, se esconden esas banderas para tratar de tener un mayor impacto electoral. Porque tiene una lógica. El ciudadano le vale madre, perdón por la palabra, que se esté peleando los políticos, lo que quiere es que le resuelvan sus problemas. Y es más fácil, que es como iniciamos el programa, que el A y el B presentan una visión de un problema de manera integral y a mi ciudadano me lo vas a resolver. Yo recuerdo haber visto encuestas en los 2000, en los 97, de todos los años, a la gente no le gustaban los derechos políticos. El político viviendo en un mundo paralelo, cree que salir a madrear a los políticos salió solito el mundo raro aquí. Nuevos partidos con los mismos de siempre. Es un mundo raro. Pues ¿dónde está la novedad? Es un mundo raro. Si no hay una ideología muy clara que los diferencie de uno de otro, pues yo creo que aquí el mensajero es el mensaje. Y habrá que ver que ahí va a estar la diferenciación y que las personas que pretenden erigirse en una institución política, pues qué representan, qué han representado, qué han hecho, etcétera. Ahí va a estar el cuid del asunto, ¿no? Lo que sí es de que vemos una uniformidad y que los partidos tradicionales no les alcanza ya sus estatutos, sus capacidades, las cuotas electorales que tienen para darle más campo a más gente que tiene la necesidad de actuar políticamente y tiene que buscar otras opciones. Yo lo veo válido y bienvenido siempre y cuando vayan a contribuir democráticamente al ecosistema político, ¿no? Del Estado. La gasolina, el dinero es la gasolina del sistema político. Pero bueno, yo creo que ya se acabó el tiempo, ¿no? No, nada, fue muy interesante. Bueno, pues vamos a terminar la primera etapa, vamos a tratar de generar diálogo con todos las redes sociales. Y pues nada, primer episodio de Un Mundo Raro, a ver cómo logramos que sí. Quieren saber de lo que pasa. Es preciso escuchar lo que otros dicen y di que vienes de allá, de un mundo raro. Que no se vale llorar, que no se vale